pequeña clase para que la intención de esta clase es que salgamos todos pues conociendo un poco mejor el tema de la alimentación, pero sobre todo para que podamos saber elegir el tipo de alimentos que vamos a tomar en nuestra vida, tanto nosotros como nuestros familiares, y saber que estamos alimentándonos bien, ¿no? Saber diferenciar entre buenos procesados, malos procesados y sobre todo quedarnos un poco afuera de estas técnicas de marketing que nos bombardean últimamente, que hace que, no voy a decir que nos engañan, pero sí nos condicionan a consumir algunos tipos de productos que realmente no nos benefician en nada, ¿no? Así que bueno, hoy esta clase va dedicada un poco a eso y la intención es que todos los que la veáis pues salgáis teniendo todo un poco más claro, ¿vale? Si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, yo de vez en cuando iré mirando a ver si tenéis alguna pregunta o algún comentario y cuando lo vea pues os contesto, o si queréis al final del todo pues dejamos un rato para preguntar lo que necesitéis, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar ya porque esto se va a quedar grabado. Quien esté, los que estáis aquí en directo, pues nada, muchas gracias por estar aquí conmigo y no vamos a perder más el tiempo, ¿vale? Vamos a empezar ya con el tema. Pues bueno, lo primero que vamos a ver es el tema sobre aclarar algunos conceptos. Vamos a dejar algunos conceptos fijados para que queden claros y sería hablar un poco de nutrición, alimentación y dieta. ¿Son lo mismo? En realidad no son lo mismo, lo que pasa es que nosotros los solemos usar independientemente de lo que queramos decir, los usamos como si fueran sinónimos o palabras iguales, pero realmente cada uno es algo diferente, ¿no? La nutrición, para que lo entendamos, es el proceso involuntario, porque no lo hago yo queriendo, lo hace mi propio organismo, que el organismo lo que hace es recibir la comida, la transforma y la utiliza pues para poder realizar todas las funciones metabólicas que tiene el propio organismo, ¿vale? Es algo que yo no hago de forma consciente, es algo que ocurre simplemente cada vez que como. La alimentación sí sería ese proceso voluntario por el que yo elijo lo que me voy a meter en la boca y me voy a tragar, ¿vale? Ese es el proceso de la alimentación. Y después estaría la dieta. La dieta no es lo que nosotros entendemos o lo que la gente suele hablar como dieta, sino la dieta es simplemente mi alimentación habitual. Lo que yo suelo comer normalmente a lo largo de mi vida, que siempre solemos tener, aunque comamos muchas cosas diferentes, siempre solemos más o menos repetir una serie de pautas, esa es nuestra dieta. Y cuando nosotros restringimos la cantidad de comida, pues lo que hacemos es un régimen, que es una regulación metódica de la dieta. ¿Qué quiere decir metódica? Que no se debe de hacer a lo loco, sino se debe de seguir una metodología y debe llevar detrás una serie de criterios y conceptos que hagan que ese régimen tenga un sentido, ¿vale? Pues ese régimen, esa dieta, es lo que nosotros nos marcamos cuando queremos, por ejemplo, pues perder de peso. ¿Qué son los nutrientes? Los nutrientes en sí mismos pues son unas sustancias que están dentro de los alimentos, que son las que a nosotros nos aportan cosas buenas cuando nos alimentamos, ¿vale? Que son las cosas necesarias que nosotros necesitamos para vivir, ¿vale? Y dentro de los alimentos, estos nutrientes los vamos a clasificar en dos tipos, ¿vale? El primer tipo son macronutrientes y el segundo tipo micronutrientes. Se llaman así por la cantidad de estos nutrientes que viene dentro de un alimento. Es decir, yo dentro de un alimento hay nutrientes que vienen en grandes cantidades, que son los macronutrientes, y nutrientes que vienen en pequeñas cantidades, que son los micronutrientes, ¿vale? Estos micronutrientes son las vitaminas, los minerales y también se puede considerar el agua. Y dentro de los macronutrientes tenemos las proteínas, los carbohidratos y las grasas, ¿vale? No es necesario que os vayáis memorizando ni estudiando todos los nombres que yo voy diciendo, yo simplemente os lo digo para que os suenen y bueno, por daros un poco de información de calidad con respecto al tema y ya está, ¿vale? Pero ya os iré recalcando cuáles son las cosas importantes que realmente tenéis que quedar. Bueno, vamos a empezar a hablar pues de los macronutrientes, que era lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y vamos a empezar por los hidratos de carbono, los carbohidratos, esos famosos que todo el mundo dice que no debe comer después de las 3 de la tarde porque engordan, cosa que es mentira, eso no realmente no es así, pero que sí tenemos que aprender a conocerlos y sobre todo a diferenciarlos, ¿vale? Lo primero que tenemos que entender es que cuando yo me alimento y tomo algún alimento que tenga hidratos de carbono, esos hidratos de carbono mi cuerpo
a la hora de absorberlos, los va a descomponer en glucosa. Da igual el carbohidrato que sea, mi cuerpo lo descompone en glucosa y luego esa la glucosa es lo que utiliza o bien como energía o bien la almacena después en forma de grasa. ¿Vale? Entonces por eso nos interesan tanto los carbohidratos. Los hidratos de carbono los vamos a dividir en simples y complejos. ¿Qué quiere decir simple y complejo? Los simples son aquellos hidratos de carbono que mi cuerpo no tiene que hacer mucho esfuerzo ni muchos procesos para convertirlos directamente en glucosa. Glucosa seguro que ya a todos os suena a azúcar, ¿vale? Entonces, si yo me tomo un terrón de azúcar, mi cuerpo no necesita nada de esfuerzo para convertirlo en glucosa. Por eso es un carbohidrato simple. Pero si me tomo, por ejemplo, un cereal completo, o una alubia, o un garbanzo, pues ya te puedes imaginar que mi cuerpo sí va a necesitar batallar mucho con ese alimento para llegar a convertirlo en glucosa. Por eso es un carbohidrato complejo. A nosotros nos interesa siempre saber identificarlos porque los que nosotros queremos consumir son los complejos y los que queremos dejar de lado son los simples. Esta clasificación de simple y complejo viene por el tema, como veis aquí, del índice glucémico, ¿vale? Este índice glucémico lo que quiere decir es la velocidad con que el azúcar aumenta en mi sangre. Esto lo explico porque está muy relacionado con el tema de las grasas y con la pérdida de grasa, que a todo el mundo le interesa. Entonces, quedaros ahora con esto. El índice glucémico es la velocidad con la que un alimento aumenta el azúcar en mi sangre. Entonces, los simples van a tener un índice muy alto, es decir, van a aumentar el azúcar en sangre muy rápidamente, y los complejos lo van a hacer mucho más despacio y de manera extendida en el tiempo, ¿vale? De manera que el aporte energético de glucosa va a ir poquito a poco y su absorción al mismo tiempo va a ser más lenta, lo que me va a permitir usarlo más como energía y no tener que almacenarlo como grasa directamente. Pues bien, ¿cuáles serían las fuentes saludables de hidratos de carbono? ¿Cuáles son esos hidratos de carbono complejos? Los tubérculos, las frutas, las legumbres, los cereales integrales y algunas verduras. Básicamente, aquello que nos dé un aporte de fibra, por ejemplo, siempre va a ser más complejo que algo que no aporte absolutamente nada más que las calorías procedentes de los azúcares o, por ejemplo, las harinas refinadas. Serían los carbohidratos que nosotros queremos evitar en principio, ¿vale? Por ejemplo, nosotros podemos encontrar tablas de índice glucémico que nos va a hablar de esos alimentos, cuáles son mejores y cuáles son los peores, pero bueno, obviamente todo lo que es bollería, harinas refinadas, azúcares, todo eso son carbohidratos simples, y todo lo que son granos enteros, hortalizas, incluso la patata, ¿vale? El problema de la patata en sí no es la patata, sino el cómo se utiliza y qué es lo que la suele acompañar. Ese es realmente el problema de la patata. Pero es un tubérculo que realmente es un buen carbohidrato si sabes cómo utilizarse y cuándo, ¿no? La patata, por ejemplo, cocida es un gran alimento y no tiene ningún problema. Obviamente, aquí estamos hablando de la calidad de los alimentos y no de sus calorías, ¿vale? Que eso es otra cosa que tendremos que tener en cuenta y que veremos luego más adelante cuando hablemos de las etiquetas, ¿vale? Que un alimento sea bueno no quiere decir que no sea también altamente calórico. Entonces, las calorías tenemos que controlarlas al mismo tiempo que controlamos la calidad de esos alimentos, ¿vale? Pues bien, quedaros con esto del índice glucémico, de la subida de azúcar en sangre, que es muy importante para luego entender cómo funciona la pérdida de grasa. Pues bien, vamos a hablar ahora de estos hidratos de carbono simples, que son los azúcares, ¿vale? Como veis aquí en este diagrama de la derecha, normalmente nos podemos encontrar en los productos que nosotros consumimos que nos hablan de 3 tipos de azúcares, ¿vale? Entonces es interesante que sepáis diferenciar cuál es el tipo de azúcar cuando están hablando de ello en un producto, ¿vale? Primero tenemos los azúcares libres, ¿vale? Los azúcares libres no es más que un concepto que nos habla del azúcar total que hay en un producto, ya sea azúcar añadido o azúcar naturalmente presente, ¿vale?
Obviamente los azúcares naturalmente presentes, a todos, aunque no lo escucháis, no lo hayáis escuchado nunca, pues se os hace la idea de que es el azúcar que ya de por sí trae la materia prima que hay dentro del producto, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy tomándome una fruta, pues dentro de la fruta hay azúcar naturalmente presente que es la fructosa, ¿vale? Y si yo estoy tomando leche, pues dentro de la leche hay un azúcar naturalmente presente que es la lactosa, o en este caso la galactosa, ¿vale? Que es una descomposición de la lactosa. Entonces, ¿cuáles serían los azúcares añadidos? Pues si yo, por ejemplo, en vez de leche o fruta, me estoy tomando un yogur que lleva el naturalmente presente de la leche, lleva el naturalmente presente de la fruta y además le añaden azúcar añadidos como pueda ser azúcar, caramelo o sirope, pues ese azúcar que se le añade serían los añadidos. Y la suma total de todos los azúcares que hay en el yogur, tanto los añadidos como los naturales, pues serían los azúcares libres, ¿vale? Eso es para que sepáis diferenciar el tipo de azúcar al que podéis encontrar dentro de cualquier producto. Pero es que además es muy interesante que sepáis que al azúcar se le llama de muchísimas maneras diferentes, que tenéis que saber identificar cuando leáis una etiqueta. Entonces ahora cuando hablemos de las etiquetas es importante que le echéis un ojo a esta lista, ¿vale? Para que veáis las 1000 millones de maneras de nombrar el azúcar para que cuando tú lo leas, pues no sepas identificar directamente que se trata de un azúcar. Entonces ellos te van a hablar de azúcar invertido, caramelos, concentrados, dextrosa, fructosa, o jarabe de glucosa, o jarabe de maíz, o siropes, o maltosa, o jugo de caña, incluso panela. Hay millones de nombres que le dan al azúcar en vez de ponerte directamente azúcar, porque ellos saben que tú azúcar lo identificas rápidamente como algo malo, pero si te ponen a lo mejor un jarabe de glucosa o un jarabe de maíz, pues tú no piensas que sea un azúcar libre o un azúcar añadido o un azúcar o un carbohidrato rápido, que es lo que a nosotros no nos interesa, ¿vale? Pues bien, quedaros también un poco con esta lista, tampoco hace falta que lo sabéis de memoria, pero sí está bien que la vayáis identificando para que cuando leáis una etiqueta sepáis identificar del tirón que es un azúcar, ¿vale? Aunque no ponga la palabra azúcar. Son estrategias de marketing que tienen los vendedores de productos para poder vender su producto, ¿vale? Es muy triste decirlo, pero hoy en día la industria alimentaria se basa en ganar dinero y no en nutrir a la gente. Es decir, no, la preocupación de la industria alimentaria no es alimentarte y que estés bien alimentado, sino es vender productos y ganar dinero. Entonces eso lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Porque de unos años acá la alimentación cada vez va jugando un papel más en nuestra contra y nos intentan meter por los ojos bombardeos publicitarios y de marketing diariamente, muchísimos productos que no nos benefician, pero que por ser más asequibles económicamente o tenerlos más a la mano, pues hace que los compremos y los consumamos muchísimo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a no dejarnos engañar, entre comillas, por esta industria alimentaria e identificar todo este tipo de cosas. Vale, vamos a pasar ahora a las grasas, ¿vale? Las grasas realmente no son nuestro enemigo. Es decir, no nos tenemos que asustar por hablar de grasas o porque algo tenga grasa, ¿vale? De hecho, las grasas son necesarias en nuestro cuerpo. Tenemos que mantener durante todo el año siempre un cierto nivel de grasa, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen una función de reserva energética, protegen nuestros tejidos, protegen nuestros órganos internos, nuestras articulaciones, forman estructuras, membranas celulares, precursores de hormonas, es decir, ayudan a la producción hormonal, son vehículos de absorción, es decir, ayudan a absorber una serie de tipos de vitaminas liposolubles, es decir, nosotros necesitamos grasa en nuestro cuerpo. Así que no es nuestro enemigo la grasa, simplemente tenemos que saber identificar qué grasas son saludables o buenas para nosotros y controlar su cantidad, ¿vale? No cuando queramos perder grasa directamente eliminar todo que tenga grasa de nuestra dieta, no, simplemente tenemos que saber elegir qué grasas son buenas y controlar su cantidad, ¿vale? La grasa, como dice aquí ya, pues se almacena en tejido graso o tejido adiposo, ¿vale? O unas células llamadas adipocitos. Esto tampoco no lo tenéis que saber, simplemente es un poco de información.
Y hablando de ese tipo de grasas que no nos conviene, bueno, pues aquí os dejo, tenéis la imagen del donut, son las grasas trans. Estas son las peores grasas que nos podemos encontrar, más allá de las saturadas y las que tenemos que evitar a toda costa. Son grasas totalmente artificiales que lo que han hecho es hidrogenar grasas vegetales y son altamente palatables, hacen que las cosas sepan muy bien, pero son muy perjudiciales para la salud. Y son las grasas que nos vamos a encontrar principalmente en toda la bollería, en las galletas, en las margarinas, en la comida basura en general, ¿vale? Así que mucho cuidado con este tipo de grasas, son las que tenemos que evitar a toda costa. No pasa nada porque un día, una semana te comas un donut, pero sí pasa si ese donut te lo comes diariamente durante toda la semana, ¿vale? Entonces lo que quiero explicaros ahora, que venía un poco a mano relacionado con el tema de los carbohidratos y sobre todo para que entendáis un poco el proceso y os quedéis ya un poco fuera de engaños cuando la gente os intente vender 1000 millones de productos. Pues ¿cómo se pierde la grasa? ¿Se puede perder con batidos, con cremas, con fajas? No. Ahí veis al gato enfadado que te está diciendo claramente que no. Eso no se puede, no sirve para nada, simplemente para gastarte el dinero y a veces también para perder la salud. La grasa, vamos a ver cuál es el proceso. ¿Cómo funciona eso de que la grasa se vaya de nuestro cuerpo, ¿vale? Como hemos visto, nuestra grasa se va a acumular en nuestro cuerpo en forma de tejidos grasos, ¿vale? En forma de triglicéridos, ¿vale? Que son las células que forman ese tejido graso. Pues bien, para eliminarse esa grasa primero se debe de descomponer, ¿vale? Se va a descomponer en ácidos grasos y glicerol. O sea que lo primero que se necesita para que la grasa se elimine es descomponerla. Pues bien, ¿cómo se descompone esta grasa? Pues para ello necesitamos la presencia de la HLS, que es la lipasa sensible a hormonas. Esta lipasa es una sustancia en la que hay dos hormonas que la afectan, ¿vale? Se ve afectada por dos tipos de hormonas, ¿vale? Que serían la insulina, que seguro que a todos os suena, y las catecolaminas, que ahí seguro que no os suena tanto, ¿vale? Que ya os digo que no es necesario que os aprendáis todos los nombres, solo quiero que entendáis este proceso, ¿vale? Pues bien, yo tengo mi grasa, lo primero que necesito hacer es descomponerla en ácidos grasos y glicerol, y para ello necesito una sustancia que va a reaccionar ante dos hormonas, ¿vale? Una es la insulina y la otra es la catecolamina. Pues bien, la insulina hace que esta HLS desaparezca, es decir, le afecta de forma negativa. La insulina lo que hace es que provoque que se segregue otra sustancia que se llama LPL, y esta sustancia lo que hace es ayudar a acumular la grasa. Entonces la insulina juega en contra de lo que nosotros queremos, porque nosotros lo que queremos es descomponerla, pero ella lo que hace es liberar otra sustancia que lo que hace es acumularla. Entonces a mí no me interesa que se eleve la insulina en mi sangre. Entonces, ¿qué es lo que eleva la insulina en mi sangre? Y esto es a lo que viene, lo que vimos antes de los hidratos de carbono, los altos índices de glucosa en sangre. Si yo tomo un hidrato de carbono muy simple, por ejemplo un terrón de azúcar, que eleva en muy poca velocidad, o sea, en muy poco tiempo, a mucha velocidad, eleva altamente el azúcar en sangre, ¿qué es lo que pasa? Se genera mucha insulina, que se eleva también en sangre, que segrega la LPL y esa azúcar, esa glucosa, tiende a acumularse en forma de grasa, ¿vale? Por eso decimos que los hidratos de carbono que a nosotros nos interesan son los complejos, porque no van a elevar altamente la glucosa en sangre, con lo cual la insulina no se va a disparar, con lo cual en vez de tener aquella sustancia que acumula grasa, pues tengo la sustancia que la degrada, que es la que a mí me interesa, la HLS, que son las hormonas catecolaminas. ¿Y qué es lo que hace que las catecolaminas suban en la sangre? El ejercicio físico. El ejercicio físico hace que suban las catecolaminas hacen que la HSL se active, con lo cual la grasa corporal que tenemos empieza a descomponerse. Vale, pues esto es la primera parte del proceso, que es la descomposición de la grasa. ¿Ya con eso ya he perdido grasa? No, todavía no he perdido grasa. Ahora la tengo que usar.
tengo que llevar esa grasa a la musculatura, donde son oxidadas como sustrato energético. Es decir, esas grasas van a la musculatura, el ejercicio físico que yo estoy haciendo provoca que se use esa grasa como sustrato energético y así pierdo la grasa. Esa es la forma de perder la grasa, ¿vale? Cuando digo ejercicio físico no me refiero simplemente a entrenamientos en el gimnasio, sino a la propia actividad física del cuerpo, como pueda ser simplemente andar o trabajar durante la vida diaria. La gente que está trabajando moviendo mucho el cuerpo, pues pierde grasa de forma diaria sin hacer nada queriendo, porque simplemente están manteniendo una actividad física constante y alargada en el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿un batido va a hacer que yo pierda la grasa? No, porque normalmente encima los batidos suelen tener suelen tener bastante glucosa o bastante carbohidratos simples que encima hacen que la insulina se dispare. ¿Cómo funcionan los batidos? Pues funcionan en que te están sustituyendo comidas que por un batido que no tiene nada de calorías y las pocas calorías que tienen provienen del azúcar, entonces pierdes grasa simplemente por ausencia de calorías, que eso lo veremos ahora más adelante. Pero no quiere decir que estés perdiendo grasa de forma saludable, sino estás perdiendo grasa por inanición, básicamente por no comer. Y lo de las cremas y las fajas, pues bueno, eso ayuda a perder agua y lo que hace es simplemente bajar el volumen porque estás perdiendo agua, pero lo vas a recuperar enseguida en cuanto vuelvas a beber, ¿vale? La grasa, la única forma de eliminarla del cuerpo es oxidándola como sustrato energético, ¿vale? No hay más maneras, no existen más formas posibles, así que para que ya sabéis cómo funciona todo ese proceso y cómo la alimentación influye en él, pues bueno, ya lo podéis tener un poco más claro, no solo a la hora de elegir los alimentos, sino a quedaros un poco fuera de esas técnicas de marketing engañosas que lo único que quieren es sacaros el dinero. Pues bien, vamos a hablar ahora de cuáles serían las grasas saludables, ¿no? Las grasas saludables pues son lo que veis aquí en la imagen, ¿no? Frutos secos, semillas, el aceite de oliva virgen extra, el pescado azul, huevos, aguacates, lácteos enteros, etcétera, etcétera, etcétera. Son grasas saludables, es decir, son buenas para mi organismo, pero igualmente altamente calóricas, que es lo que tenéis que tener en cuenta cuando queráis hacer una pérdida de grasa. ¿Vale? Pues bien, dentro de estas grasas saludables quiero comentaros un poco acerca del omega 3 y el omega 6. Seguro que todos lo habéis oído hablar de ello, aunque no tengáis muy claro lo que es, ¿vale? En anuncios o en cualquier otro sitio, seguro que habéis oído hablar de ese omega 3 y ese omega 6. Pues bien, ambos son ácidos grasos, son esenciales. Simplemente cada uno tiene sus funciones. No quiere decir que el omega 3 sea bueno y el omega 3 sea malo, aunque el omega 3 es antiinflamatorio, el omega 3 todo lo contrario, es inflamatorio. Pero bueno, cada uno tiene sus funciones, es decir, necesitamos los dos. No podemos tener ni un exceso de uno ni una deficiencia, ¿vale? Necesitamos los dos en el organismo. Lo normal es que el ratio, es decir, la cantidad entre el 3 y el 6 sea más o menos o bien la misma, o quizás el omega 6 hasta 3 veces más, ¿vale?, que el omega 3, ¿vale? Pero ahora mismo, cuando analizamos normalmente a una persona de media, lo que suelen tener es una parte de omega 3 por 20 de omega 6, que es muchísimo, está muchísimo más elevado de lo que debería el omega 6. ¿Cómo solucionamos este problema? Parando los ultraprocesados. Los ultraprocesados son aquellos que por los procesos a los que se derivan y los ingredientes que se le añaden vienen sustancias muy elevadas en omega 6, y eso está haciendo que esa proporción entre omega 3 y omega 6 que tenemos en el cuerpo esté demasiado elevada hacia el omega 6, ¿vale? Hay que parar todo este tipo de alimentos lo máximo posible. Ahora después veremos cómo diferenciar esos ultraprocesados y cómo evitarlos, ¿vale? Y por último, así por encima, pues hablar también ya de las proteínas, que es el macronutriente que nos falta, ¿vale? Y lo que nos interesa que sepáis de la proteína es que ella está compuesta por aminoácidos, ¿vale? Aminoácidos esenciales. Y vamos a encontrar dos tipos de proteínas, ¿vale? Aquellas que tienen todos los aminoácidos esenciales se llaman proteínas completas, y aquellos que les falta algún tipo de aminoácidos, se llaman proteínas incompletas. ¿Qué es lo que suele pasar?
Que las proteínas completas siempre, siempre, siempre que consumamos huevos, carnes o pescados, las vamos a encontrar dentro de ellos. Pero en las fuentes de origen vegetal encontramos vegetales que sí las tienen completas y algunos que no. Por ejemplo, algunos frutos secos y algunas semillas y algunas legumbres como los garbanzos, la soja y las judías sí tienen las proteínas completas, pero el resto no. ¿Esto quiere decir que no debo de comer las otras fuentes vegetales? No, absolutamente. Quiere decir que las otras fuentes vegetales debo combinarlas entre ellas para conseguir ya esas proteínas completas. De hecho, las proteínas realmente lo ideal es obtenerlas de la fuente más variada posible. Es decir, no comer siempre carne, ni comer siempre garbanzo o comer siempre soja, sino comer siempre de la forma más variada posible. Es como nosotros nos aseguramos un consumo adecuado de proteínas. Pues bien, vamos a pasar ya, después de toda esta información, para que entendamos un poco el tema de los alimentos y la nutrición. Vamos a pasar ya al tema de los productos, las etiquetas y los procesados. Pues bien, ¿qué son esos ultraprocesados? Son productos que se han sometido a una serie de procesos y se le ha añadido una serie de ingredientes que hace que el producto resultante no sea nada saludable, ¿vale? Entonces la mayoría de ellos los vamos a identificar enseguida porque tienen un montón de ingredientes. Se viene hablando mucho de la regla de los 5 ingredientes, es decir, si nosotros cogemos un producto que tenga más de 5 ingredientes ya puede considerarse ultraprocesado. Se puede, obviamente, esta regla no es fija, pero sí es una buena regla orientativa. Si yo, por ejemplo, cojo y tengo una, ¿qué te digo yo? Una macedonia de frutas donde vienen 5 ingredientes porque estoy usando 6 frutas, pues no quiere decir que sea un ultraprocesado, porque al fin y al cabo son 6 frutas que tengo unidas en un recipiente. O si, por ejemplo, tengo una ensalada donde tengo muchos ingredientes porque llevo muchos tipos de hojas, pues no quiere decir que sea un ultraprocesado, ¿vale? Pero sí es verdad que normalmente ya de por sí van a tener muchos ingredientes y vamos a ver que incluyen una serie de ingredientes concretos como son harinas refinadas, aceites vegetales, aditivos, azúcares añadidos, en fin. Vamos a ver que realmente cuando leamos los ingredientes nos va a llamar la atención, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos ultraprocesados? Pues el problema es que desplazan a los alimentos saludables. Quiere decir que si yo, por ejemplo, me estoy bebiendo una Coca-Cola, pues no estoy bebiendo el agua que debería beber. Si yo, por ejemplo, me estoy tomando para la merienda un donut, pues no me estoy tomando la fruta que me debería de tomar. Es decir, entonces desplazan, sustituimos alimentos saludables que nos nutren y nos benefician por otros alimentos que nos perjudican. Además, modifican el sentido del gusto, porque llevan una serie de aditivos, como puede ser por ejemplo el glutamato monosódico, que después hablaremos un poco de ello, que hace que sean hiperpalatables, es decir, hacen que sean mucho más sabrosos de lo que serían de forma normal y natural, ¿no? Y con ello, pues modifican el sentido del gusto, haciendo que después las comidas saludables no sepan igual de bien de lo que deberían de saber, ¿vale? Además son precursores de enfermedades, es decir, su consumo elevado y de forma continua hacen que aparezcan enfermedades graves como la diabetes, el cáncer o la obesidad. Y encima, por el tipo de envase que usan y por los procesos, pues promueven mucho más la contaminación medioambiental durante su fabricación. ¿Cómo podemos distinguir los buenos procesados de los malos procesados o ultraprocesados? ¿Vale? Existen procesados, como decían, que no tienen por qué ser malos, ¿vale? Normalmente ellos los vamos a identificar porque tienen menos de 5 ingredientes, como comentaba, y no tienen ingredientes artificiales añadidos. ¿Cuál sería un buen procesado, como podéis ver en esta imagen? Pues por ejemplo, si yo tengo garbanzos que ya están precocidos y metidos en un bote, pues eso sería un buen procesado. Es decir, sí, han sufrido un proceso de cocción y se han metido en un bote y se le ha añadido sal para conservarlo, ¿vale? Pero es un buen procesado. ¿Qué sería un mal procesado? Pues si yo cojo, por ejemplo, 400 tipos de carne, los pico, los meto en un embutido en forma de salchicha y los meto en un paquete con 400 aditivos, con 400 potenciadores del sabor y 400 cosas que hacen que el producto final realmente
no sea saludable, ¿vale? Vamos a ver que tiene muchos ingredientes y que encima llevan ingredientes que a nosotros no nos interesan, como son los azúcares, como son harinas refinadas, como puede ser por ejemplo la del pan blanco, tipo pan Bimbo, mucha sal, muchas grasas trans o grasas saturadas, potenciadores de sabor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de ingredientes que después veremos cómo identificarlos en las etiquetas, pues son los que tengo que evitar y son los que tengo que quitar totalmente de mi dieta. Así que, en fin, ¿cómo formo yo mi plato de comida saludable? ¿Vale? ¿Cómo debería de ser? El que aquí se explica como un plato, pero obviamente se podría hablar de lo que es la comida diaria que yo ingiero en el día, ¿vale? Pues el 25% se debe corresponder a granos integrales, ¿vale? Cereales integrales o pan integral incluso cuando es 100%, o bien hortalizas, etcétera, etcétera, ¿vale? El siguiente, tipo alubias, tipo garbanzos, soja. El siguiente sería proteína saludable. Podría usar legumbres, podría usar carnes, podría usar pescados. Siempre vamos a intentar limitar un poco la carne roja, ¿vale? Pero tampoco la vamos a demonizar, ¿vale? Y usar fuentes de proteína variadas, como decíamos, el jamón o incluso la leche, ¿vale? Y el otro 50% pues lo vamos a llenar de vegetales y de frutas. Contra mayor variedad, mejor, ¿vale? También vamos a meter dentro de este 50% los aceites saludables, como hemos visto antes. Aguacate, aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Pero vamos a controlar sus cantidades porque son altamente calóricos. Y la otra parte muy importante va a ser beber agua. Es muy importante beber mucha agua. Intentar, si tomamos té o café, no echarle azúcar o echarle lo mínimo posible. Y limitar la cantidad de lácteos, como máximo un vaso al día, porque realmente para los adultos no es totalmente saludable debido a que la degradación de la lactosa, hay muchas personas que no pueden hacerlo bien. Pero realmente lo que se trata en este plato, el mensaje principal es: utiliza ingredientes de calidad y equilibra la proporción de nutrientes, ¿vale? De todas maneras, esta presentación os la subiré al grupo, que la tendréis siempre accesible, la podréis descargar para consultar cualquier cosa que necesitéis o que se os olvide en cualquier momento. Pues bien, por último vamos a hablar ya un poco de las etiquetas, ¿vale? Lo más importante que tenéis que entender es que nos vamos a encontrar dos tipos de etiquetas en los productos que nosotros nos encontramos en el supermercado o en las tiendas, ¿vale? Una etiqueta va a ser la de ingredientes y otra la de valor nutricional. Cada una de ellas nos va a contar una serie de cosas y nos tenemos que fijar una serie de cosas distintas. La del valor nutricional nos habla de la cantidad de macronutrientes que hemos visto que trae cada producto y de su valor energético. Y en la lista de ingredientes lo que vamos a ver es la calidad de los ingredientes que se han usado para generar ese producto. Por eso nos interesa ver los dos. Cuando dice qué es lo más importante a la hora de elegir los alimentos, las calorías o los nutrientes, lo importante son las dos cosas, ¿vale? No podemos dejar de lado ninguna de ellas. Si queremos alimentos que tengan bajas calorías, estupendo, pero que además tengan nutrientes de calidad, porque podemos encontrar productos bajos de calorías que siguen siendo ultraprocesados. Es decir, son bajos de calorías, pero son malos para mi salud. Como puede ser una Coca-Cola 00, ¿vale? Una Coca-Cola 00 no tiene calorías, pero es un mejunje, una mezcla, una bomba de productos químicos que me estoy metiendo en el cuerpo, ¿vale? Quien dice Coca-Cola 00 te habla también de muchos productos tipo light o tipo cero grasas, ¿vale? Que tienen cero grasas, tienen bajas calorías, pero cuando miras los ingredientes te das cuenta de que todas esas calorías que tiene, aunque sean pocas, provienen de azúcares, ¿vale? Pues bien, vamos a ver la etiqueta del valor nutricional. Aquí tenemos un ejemplo de etiqueta del valor nutricional. ¿Qué es lo primero que nos tenemos que fijar en esta etiqueta? Nos tenemos que fijar del tamaño de la porción, porque todos los numeritos que nos ponen aquí, ¿vale?, de la cantidad de proteínas, de grasas, calorías, etcétera, etcétera, vienen referidas a una porción. Entonces no es lo mismo que me diga que tiene
130 calorías por una porción de 145 gramos, a que me diga que tiene 130 calorías por una porción de 30 gramos. ¿Vale? Como comprenderéis, ese del 30 gramos es muchísimo más calórico que el otro. Entonces, normalmente nos podremos encontrar que nos expresan todos los números, o bien por porción, o bien por 100 gramos de producto. ¿Vale? Independientemente de cómo sea, nosotros tenemos que mirarlo y identificarlo. ¿Vale? La otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando lo miramos son las grasas. ¿Vale? Sobre todo a nivel de grasas saturadas y grasas trans. Las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas son las que nosotros queremos, ¿vale? Y las grasas saturadas y las grasas trans son las que queremos evitar. Aún así, dentro de las grasas totales, ¿vale? Si vemos esta etiqueta, dice que las grasas totales son 4,5 gramos, de las cuales tenemos 1 gramo de grasas saturadas y 3 gramos de grasas poli y monosaturadas, ¿vale? Pues bien, este alimento se consideraría bajo en grasa. Aunque te pongan en la etiqueta bajo en grasa, realmente no. Como nutrición se considera bajo en grasa aquello que tenga menos de 3 gramos por cada 100 gramos de producto. ¿Vale? Muy importante lo que decía, el tema de las grasas saturadas y grasas trans tenemos que evitar a toda costa, y siempre que veis que alguno tenga demasiada grasa saturada o alguna grasa trans, directamente lo desechamos, ¿vale? Igual que el colesterol tenemos que tenerlo en cuenta porque lo máximo que podemos consumir al día son 300 miligramos al día de todas las comidas, y si ya tienes el colesterol alto, lo máximo van a ser 200 como mucho, ¿vale? Así que también tenemos que tenerlo en cuenta. Del siguiente apartado, que serían los carbohidratos, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta son los azúcares, ¿vale? Cuando nosotros veamos los carbohidratos, normalmente nos va a decir hidratos de carbono tanto, de los cuales azúcares tanto, ¿vale? De estos azúcares, lo máximo que deberíamos de consumir al día son 20 gramos, ¿vale? Fijaros que en esta etiqueta ya estamos consumiendo 17 gramos en una porción de 145 gramos. Entonces, si mi máximo diario son 20-25 gramos, ya solo con este producto estoy llegando al máximo, ¿vale? Por el siguiente que tenemos que mirar es la fibra, ¿vale? El alto contenido en fibra siempre es bueno, y se va a considerar alto contenido en fibra cuando tenga de 3 a 6 gramos por cada 100 gramos de producto. En este caso, estos son 145 gramos, en 145 gramos tiene 3, ¿vale? Así que estaría cerca de ser alto en fibra, pero no es alto en fibra. Y por último, la sal, ¿vale? Tenemos que fijarnos en la sal, porque el exceso de sodio, además de que influye en la acumulación de líquidos, ¿vale? Pues no es muy recomendable. Bajo en sal se consideran aquellos que tienen menos de 0,3 gramos por cada 100 gramos de producto. Él tiene 0, o sea, perdón, pone gramos, pero sería miligramos, ¿vale? Él pone que tiene 0 en esta etiqueta de ejemplo, así que sí se consideraría un producto bajo en sal. Es muy importante que sepamos que este tipo de etiquetas no están obligados a llevarlo todos los productos. Los productos que no han sufrido transformaciones, o aquellos que han sufrido transformaciones pero solo tienen un ingrediente o una categoría de ingredientes, no están obligados a tener esta información nutricional. Si por ejemplo yo compro un jamón serrano, no me va a venir, lo más seguro es que no venga este tipo de etiqueta. Un jamón serrano me refiero a un jamón, no a un blister de jamón serrano loncheado, porque ahí ya ha tenido más de un proceso, ¿vale? Estamos hablando de una materia prima que se ha procesado una vez. Bueno, los ingredientes. Vamos a ver la etiqueta de ingredientes. Ya hemos visto por un lado qué es lo que tengo que tener pendiente respecto al valor nutricional, sobre todo el tamaño de la porción y las calorías, ¿vale? Además de las grasas trans y los azúcares, ¿vale? Recordad el tema fibra y sal, pero sobre todo grasas trans, azúcares, porción y calorías. Ahora vamos a ver el tema de los ingredientes, ¿vale? Aquí os tengo un ejemplo que, como veréis, no tiene todo lo malo que se podía tener, ¿vale? Pues bien, los ingredientes. Lo primero que tienes que saber es que por ley el orden en el que aparecen los ingredientes nos dice la cantidad. Es decir, el primer ingrediente es el que más cantidad hay y el último ingrediente es el que menos cantidad hay,
Si yo me vengo aquí a esta etiqueta, veo que el primer ingrediente es el azúcar. Toma ya. Este producto lo que más lleva de todo es azúcar. Luego miro el segundo ingrediente y que es manteca de palma. ¿A qué os suena manteca? A grasas trans, aceite vegetal de palma, ¿vale? Es lo que tenemos que tener en cuenta. Ellos siempre no nos lo van a poner difícil, ¿vale? Aquí nos ha puesto azúcar, pero a lo mejor te podría haber puesto sirope de maíz. Sirope de maíz, manteca de palma, avellana. Dice, uy, suena todo como muy a vegetal, ¿no? Como esto tiene que ser saludable. No, ¿vale? Es totalmente un ultraprocesado que seguro que si la habéis leído ya entera, ya os hacéis idea a qué corresponde esta etiqueta. Corresponde a la nocilla. Así que ya os podéis imaginar lo buena que es la nocilla. Pues eso, el orden es la cantidad. Entonces, fijaros en esto. Si el tercero que aparece, el tercero, es el 13%, ¿vale? El tercero es el 13%. Imaginad la cantidad que tiene que tener esto. Porque después del 13 va el 7, aquí ya tenemos un 20%. Después va un 6, tenemos ya un 25-26%. Y el resto, que esto no va a ser nada, vamos a poner que tenga como total un 30%. O sea que el 70% del producto es aceite vegetal y azúcar. O sea, una porquería increíble. Pues eso, el orden indica la cantidad que tiene el producto. Después la fuente y el proceso. Porque no es lo mismo que diga pechuga de pollo a que te diga proteínas de origen animal, ¿vale? Si yo te digo pechuga de pollo, tú sabes que lo que han usado es una pechuga de pollo. La habrán podido picar, la habrán podido lo que sea, pero es una pechuga de pollo. Pero si te dicen fuente de origen animal, pues quién sabe lo que han usado ahí para hacer esa carne o lo que sea, ¿vale? Entonces es muy importante ver la fuente que se menciona y el proceso. Igual que no es lo mismo el cacao desgrasado, o por ejemplo cuando hablamos de cereales, que te dicen salvado de trigo. Salvado de trigo le han quitado, para hacer el salvado, han quitado lo beneficioso del trigo y te han dejado la morralla, ¿vale? Entonces es muy importante que saber que si lleva trigo, pero si encima es salvado, ya sabes que lleva la parte mala del trigo, ¿vale? Y después los azúcares, nombres. Acordaros de esta imagen que os puse aquí acerca de todos los nombres con los que nos pueden poner el azúcar, ¿vale? Porque ellos van a intentar como disimularlo, ¿vale? Muchas veces para que tú no leas azúcar del tirón y digas, ah, esto no porque tiene azúcar, ¿vale? Después las grasas trans, que venimos con el mismo problema, ¿vale? Tenemos las grasas saturadas, en este caso manteca de palma, ¿vale? Ya sabemos que es una grasa saturada, pero también te pueden poner, por ejemplo, aceite parcialmente hidrogenado, ¿vale? Entonces tú ya sabes que ese aceite parcialmente hidrogenado o aceite hidrogenado son grasas trans, ¿vale? Que tú debes de evitar a toda costa, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que las grasas trans son totalmente perjudiciales para la salud y hay productos que no tienen por qué llevar o a lo mejor no llevan la información nutricional y tú no vas a leer en el apartado grasa trans. Entonces lo vas a tener que identificar en los ingredientes, ¿vale? Y por último también la sal, ¿vale? Controlar esa cantidad de sal que normalmente te dicen benzoato de sodio, glutamato disódico o el glutamato monosódico, que ese GMS, te pondrán siglas GMS, que es ese adictivo hiperpalatable que te lo ponen para que no puedas parar de comerlo, ¿no? Tipo Pringles cuando hace esto ya no hay esto, pues eso se debe a que lleve ese glutamato monosódico. Ese glutamato monosódico es un ingrediente que incluso se le ha dado un nuevo nombre a un tipo de sabor, que es el sabor umami, que lo que hace es que en cualquier producto que tú lo eches se vuelva súper palatable, es decir, nuestras papilas gustativas lo identifiquen en nuestro cerebro como algo súper rico, ¿vale? Y hace que lo comamos compulsivamente. De hecho, en algún país está incluso prohibido su uso, ¿vale? Y regulado. Aquí en España, por desgracia, no. Entonces, tenemos que saber cómo identificar todos estos productos cuando leemos una etiqueta y saber sobre todo qué cantidad viene en ellos, ¿vale? Ahora os invito, cuando terminemos ya, que ya vamos a terminar, a que le echéis un ojo a los productos que tenéis en casa
identifiquéis esos productos y empecéis a diferenciar los que tenéis procesados de buenos procesados con ultra procesados y quitarlos de en medio. También tenéis que tener muy importante el tema de aditivos, los típicos que encontramos, E12, E216, E500, algunos son simplemente colorantes, que no tienen ningún problema, pero la mayoría de ellos son productos químicos o productos que no son químicos, pero que os sorprenderían saber de dónde han salido, ¿vale? Eso es ya un tema para hablar aparte, así que si realmente os interesa el tema de los E, os invito a investigar un poco acerca del tema. Bueno, pues esto ya hemos llegado al final. Ya solo quería deciros que, bueno, como veis ahí, ahora que ya sois conscientes y sabéis un poco cómo es vuestra alimentación, os reto a que la mejoréis, ¿vale? Ya no porque queráis perder peso, sino simplemente por salud vuestra, la salud de vuestra familia, que eso sobre todo a largo plazo es donde lo vais a notar, es decir, no vas a notarlo en un mes, pero cuando tengas 50, 60 años, sí vas a notar el haber comido de forma saludable o no. Y sobre todo también por liberarnos un poco de ese marketing absorbente que nos tiene hecho. Un dato que os pongo aquí es que el 85% de los anuncios de ultraprocesados encima va dirigido a niños y adolescentes, lo cual es un daño terrible que les estamos haciendo, que va a provocar que de adultos y mayores tengan enfermedades crónicas bastante serias, como puede ser, ya hemos dicho, la diabetes o la obesidad, que es precursora de otro tipo de enfermedades del corazón, como pueden ser infartos. Así que realmente vamos a hacernos un favor a nosotros mismos, vamos a hacerle un favor a nuestras familias y vamos a empezar a educarnos a nosotros y a los que vienen por detrás en cómo alimentarnos como Dios manda. Y el reto que os lanzo y que vamos a lanzar ahora en el grupo es un reto de 21 días sin ultraprocesados, ¿vale? No se trata de hacer dieta, se trata simplemente de 21 días identificando los ultraprocesados, quitándolos de nuestra dieta, y para que al final de estos 21 días veáis cómo las sensaciones que tenéis en vuestro propio cuerpo con respecto a las digestiones, al sentiros, al levantaros por la mañana o incluso al acostaros por la noche, veréis cómo ha mejorado en solo 21 días y simplemente quitando ultraprocesados. Bueno, pues nada, familia, muchas gracias por escucharme, ¿vale? Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho o poco, pero que hayáis aprendido algo, pero sobre todo que a partir de aquí vuestra alimentación mejore, tanto la vuestra como la de vuestra familia. Ya sabéis que en el grupo tenéis un grupo para lo que necesitéis, para proponer cosas, no hace falta que esperéis a que yo os las proponga, podéis decir, oye Diego, que hay una publicación, oye Diego, pues sería interesante que algún día nos hablaras de tal o cual cosa, ¿vale? Yo estoy aquí para lo que necesitéis. Y nada, un abrazo muy grande y nos vemos en el grupo, ¿vale? Venga familia, cuidaros mucho y gracias por haber estado aquí conmigo hoy.